El remate de la 10 Radio. Buenos días, Canarias. Bueno, Canarias menos la graciosa. Que lo de la graciosa a mí no me entra, me cuesta. Pero bueno, eso de la octava isla, no sé. Pero el resto, bueno, y La Palma, el lado del oeste tampoco me interesa, ¿sabes? La Palma, el lado portugués sí, pero el lado de allá no hay forma, ahí no sé qué pasa, no conectamos. Pero el lado este sí, bueno. Buenos días a todos. Hoy es un día magnífico porque está lloviendo. No sé si en toda Canarias. Oye, Miguel, ¿puedes mirar si en Las Palmas, ya que están conectados, está lloviendo también para no dejarlo fuera de este circuito, ¿no? Vete mirando en Las Palmas. Aquí va bien. El tema va perfecto. Y tenemos ahora una figura que fue una figura en la 10 Radio. Ahora ya no tanto, porque tiene muchas responsabilidades. Ahora vamos a ver qué responsabilidades tiene. Don José Luis, buenos días. Buenos días, don José, buenos días a todos los oyentes. No me cambies el nombre, Juan José no, que eso es en Las Palmas. En Las Palmas es el que el Juan va primero, ¿sabes? No, en Gran Canaria sería Pepe Juan. Pepe Juan. Muy bien por la corrección. Bueno, don José Luis Perestelo, que hace tiempo que no sabíamos de él, porque está, ahora que nos va a explicar dónde está, porque yo no lo acabo, la viceconsejería de Acción Exterior. Entonces, como no hay consejería de Acción Exterior, porque creo que no hay consejería, ahora me lo aclaras tú, pues entonces realmente el ministro de Exteriores eres tú, por omisión, ¿no? ¿O no? Bueno, en principio el ministro de Exteriores depende del gobierno de España, no hay yo lo hice adrede, relaciones no hay relaciones con otros países a través de una comunidad autónoma, sino las relaciones con los demás países corresponden a la Administración General del Estado, salvo en Cataluña. Salvo en Cataluña. Cataluña también tiene una acción exterior, como tiene Canarias, como tienen todas las comunidades autónomas. En Canarias, desde el punto de vista administrativo, tiene que ver con la situación de los canarios que viven en el exterior. Es decir, el Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 6, establece la condición de canarios para aquellos españoles que están en cualquier territorio cuyo último, residencia en España fue en Canarias. Es decir, ahí están pues todos los canarios, hijos de canarios, descendientes de canarios que hay en cualquier lugar del mundo, pues indudablemente tienen sus derechos como canarios, y el gobierno de Canarias tiene que garantizar esos derechos como garantizan esos derechos a los que vivimos en Canarias. Mira, José Luis, y ahora aprovecho porque, claro, en Canarias estamos viviendo una situación curiosa porque nos está llegando gente. ¿Hasta dónde es un descendiente de un canario? Vamos a imaginarnos que un tío mío se fue a Venezuela, se casó en Venezuela, el hijo no tengo duda, porque ya me sucede en carne propia, tengo varios primos hermanos venezolanos aquí, pero ¿y el hijo de ese venezolano también es canario? Pregunto. Bueno, en principio, si el hijo del canario es canario, su hijo también será canario. Eso es la lógica. En todo caso, pues indudablemente sabemos que ese derecho está en este momento garantizado en España. La ley de memoria aprobada por este gobierno establece hasta los bisnietos la descendencia de los españoles que en su día fueron o salieron de España en la inmigración. Es verdad que en la ley se vincula mucho a la situación post-guerra civil, pero en todo caso, ya digo, los canarios son los hijos de los canarios que nacieron en Canarias, los hijos de los canarios, y por supuesto los nietos serán también canarios si ese hijo pues tiene la nacionalidad española. Es decir, para ejercer ese derecho tienen que tener también la nacionalidad española. No, pero yo te hablo de algo que era habitual. El individuo llegó allí, no apuntó a los hijos en el consulado, no quiso saber, el consulado, porque la embajada no, en este caso en Caracas, no tenía ningún tipo de trabajo
administrativo para este tipo de cosas, sino en los consulados, ¿no? Iban a los consulados, no sé ahora cómo estará, pero iban a los consulados y se apuntaban, pero había mucha gente que no apuntó al hijo, bien porque había el problema de el ejército, porque si lo apuntabas después, el ejército lo llamaba filas en su momento, cuando tuviese 18 o 19 años, o porque no le interesaba, o porque no quería, o porque no sabía. Bien, pues está ese hijo por un lado, después ese hijo tuvo hijos, ¿no?, que son los nietos del canario, y tú me estás diciendo que el bisnieto también tiene derechos. Vamos a ver, la situación de Venezuela es muy singular y es la situación sin duda que afecta más a los canarios. ¿Por qué? Porque la migración a Venezuela fue muy importante desde Canarias, y porque además se da la circunstancia que España en Venezuela solo tenía y sigue teniendo en la actualidad un único consulado que está ubicado en Caracas. Los canarios y sobre todo los palmeros, o chicharreros, gomeros, herreños, fueron mucho al interior, fueron a Aragua, fueron también al Estado Lara, al Tocuyo, porque eran fundamentalmente agricultores y eran las zonas donde había más agricultura. Por tanto, estaban muy lejos de Caracas, por tanto, estaban muy lejos del consulado y no podían hacer esas reclamaciones o no podían incluso presentar esos papeles. España lo que ha hecho es hacer una serie de viceconsulados honoríficos en los diferentes estados de Venezuela, pero en realidad el único consulado sigue estando actualmente en Caracas. La ley de memoria del gobierno de España establece que hasta los nietos pueden reclamar. Dijiste nietos. Nietos. Y creo que también bisnietos en estos momentos, porque estamos, todos los que estamos en la actividad pública, o cualquier alcalde que nos esté escuchando, cualquier concejal, cualquier persona que está en la actividad pública, está recibiendo durante este último año, estos últimos años, muchas peticiones de personas nacidas en año 1800 o incluso antes, que emigraron a Cuba o Venezuela. Y estamos yendo a los registros civiles de los municipios, y no menos importante es la cantidad de personas que acuden a las actas bautismales, es decir, los obispados tanto en Tenerife como el obispado canariense en la isla de Gran Canaria están recibiendo muchísimas peticiones de personas para solicitar su acta de bautismo, porque ese acta de bautismo, cuando no existe el registro civil, por las circunstancias que fueran, en algunos casos porque no había, en otras cosas se perdió, pues indudablemente les permite también, es utilizado para recuperar la nacionalidad española a los que están en el exterior. Vale, y el proceso después hay que iniciarlo en el país de residencia, en este caso Venezuela, Cuba, hablamos de estos dos. Sí, efectivamente, ellos presentan esa documentación en el consulado de España en aquel país para recuperar la nacionalidad. Y ahí también esa recuperación de nacionalidad, pues también se recuperan las actas de matrimonio y por supuesto lo que sería la descendencia que se ha producido en ese matrimonio. Y hay muchos conflictos. La consejería, oye, me cuesta, me enredo. La viceconsejería tuya es la que recibe esas peticiones o las gestiona o tiene algo que ver. No, el tema de la nacionalidad le corresponde exclusivamente al gobierno de España y corresponde la vía del consulado. Es decir, lo que facilita en este momento y fundamentalmente en Venezuela es esos viceconsulados honorarios que están distribuidos por todo el país, muchos de ellos en centros canarios que están ubicados en el interior y que tienen una persona allí que a título honorífico pues atienden a las personas, le tramitan su solicitud que tiene que ser verificada después en Caracas en el consulado. Allí pueden obtener los pasaportes, sin embargo pues allí no pueden obtener el DNI en el interior, sino exclusivamente el pasaporte español. Bueno. Nosotros en eso no tenemos nada que ver. Nosotros lo que estamos es pues con políticas activas para atender pues digamos la situación que viven nuestra gente pues en Venezuela, Cuba, Argentina, Uruguay y en los países donde existe migración canaria. ¿Y atender qué llamas entonces? Porque si estamos en esta tesitura que te digo y esto no es responsabilidad de ustedes, ¿en qué los atienden? En un tema de... Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, por ejemplo, por hablar de Venezuela, que digamos que seguramente los oyentes
es el lugar que más conoce y donde tenemos más familiares y donde seguramente... Y nos más están oyentes, escuchando. donde más oyentes tenemos ahora mismo, a pesar de que, a ver, les doy el WhatsApp 627, que es un coche, perdona un segundo, Perestelo, es un coche que había antes, que es el 127 mezclado con el 600, el 627, 60, que es el año, esto es una regla mnemotécnica que tenemos aquí, 60, que es el año, supuestamente, si quiere, Pedro Sánchez va a dejar el gobierno, 21, que es de Tele 21, una televisión que seguro que Perestelo se acuerda, pero el resto de los oyentes no, Miguel me dice que no se acuerda nadie, y 84, si sabéis quién era el director de Tele 21, tú lo conoces, ¿no? No sabes quién era. José Juan Pérez Capote. No me acuerdo. José Juan Pérez Capote, hombre. Pues no lo sabía. Pues No lo sabía, sí me acuerdo de Tele 21, pero no me acuerdo de quién era. Sí, estuve ahí muchos años y en Onda Cero, ¿no? Pues ahí, yo creo que era... en el norte nos recibían bastante bien. Lo que pasa es que... Sí, efectivamente, por la parte esta de donde vivo yo, del este de La Palma, que además, para decir que estamos en directo, acaba de empezar a llover hace unos segundos. Te lo iba un buen aguacerito que está cayendo en este momento por aquí, por esta zona del este de La Palma. Te me adelantaste porque te iba a preguntar el tiempo. Tú ves que le estuve diciendo a Miguel lo de Las Palmas porque tenemos conexión con Las Palmas, ¿no? Y entonces estaba averiguando lo de Las Palmas, que no me ha hecho ni caso porque él llegó hoy. Mira, ahora me acaba de decir que sí, que Las Palmas está lloviendo, felicidades a Gran Canaria, ¿no? Bueno, lo que no sé es dónde está lloviendo, porque tú sabes que La Palma tiene dos zonas terribles, o sea, terribles en el sentido de diferencia de clima, que es el oeste y el este, ¿no? Ahí puede estar lloviendo en Barlovento, y en Los Sauces, y en Mazo, bueno, en Punta Llana, que se me quedó, y resulta que, bueno, ya si nos ponemos así, se me quedó la Breña Alta, Breña Baja, fue caliente una parte, pero resulta que después, de Fuencaliente hacia arriba, ya Los Llanos, El Paso, hasta Tazacorte, ahí no cae nada, ni una gota. Y entonces lo pasan mal. Pero bueno, yo les deseo lo mejor y que también en esta ocasión les caiga bastante. Bueno, seguimos con lo nuestro. Lo nuestro es la viceconsejería de un segundo, porque hay alguien que nos está llamando, tenemos un oyente, le damos prioridad al oyente. A ver, ¿con quién hablamos? Muy buenos días. Alberto, ¿eres tú? Tengo una pequeña pregunta. ¿Eres tú, Alberto? Dale a ese señor que usted está entrevistando con todo mi respeto. Y la situación es, si nosotros nos perseguían en nuestras costas por esta Guardia Civil, teníamos que salir huyendo de nuestra tierra porque nos iban a matar a hambre. ¿Cómo es posible que yo me vaya a ir a un consulado a pedirle papeles a estos españoles? Yo, mis hijos, mis nietos y toda la vasca. Esto es triste oír a un canario hablar como que aquí no ha pasado nada. Pero con Alberto, todos los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo. Mientras que unos entran y los van a buscar en el helicóptero y entran directamente en el hospital, mientras nosotros morimos en los pasillos, y ahí lo dejo. Buenos días, Alberto. Don José Luis, Alberto tiene una tendencia política un tanto extrema. Creo que lo ha detectado usted. Y entonces yo le conocí la voz, ¿no? Yo porque le conocí la voz, porque no se me identificaba, pero yo creo que tiene hay una parte importante de razón. Es verdad, de esa inmigración hay que recordar y reconocer el esfuerzo que nuestros inmigrantes hicieron en un momento tan complicado en esta tierra, cuando en una época de posguerra, en el año 50, que fue un momento de que muchos veleros salieron de las costas, también de La Palma hacia Venezuela, después de 3 años de sequía. Y hay que reconocer que el esfuerzo de esos canarios posibilitó también el desarrollo de La Palma, de Tenerife. Yo creo que no se entendería hoy la situación de La Palma sin poner en valor el trabajo que hicieron nuestros inmigrantes. Por tanto, ahí nuestro compromiso para atender a sus generaciones, a sus hijos, a su descendencia, por la situación grave y difícil que viven en estos momentos en esos países. Y yo mismo, y permítanme que hable de mí mismo, en mi etapa como senador de la isla de La Palma, uno de los primeros planteamientos que hice en el Senado fue que no se entendía cómo un lugar como Venezuela, tan extenso, con tanta cantidad de españoles que había en Venezuela, solo existiera un consulado en Caracas y que se maltrataba
a nuestra gente en Venezuela a aquellos que querían recuperar su nacionalidad o aquellos que querían hacer cualquier tramitación de un derecho ante el gobierno de España. Y eso lo planteamos desde el año 2000 y sin embargo se aprobó, recuerdo, una iniciativa que presenté en el Senado, y aquí también hay que hacer un valor de muchas cosas, de esos acuerdos que se toman en las cámaras legislativas y que después nunca se ejecutan. Ya digo, se acordó en esa época abrir 2 consulados más en Venezuela y hasta la fecha no se ha abierto ninguno más. Solo se han incorporado viceconsulados honoríficos que no tienen el papel de un consulado y que son ejercidos por personas de manera gratuita y de manera, digamos, por generosidad. Bueno, te voy a hacer una pregunta que seguro que los venezolanos estarán pendientes, pero yo recuerdo que ese consulado, que yo sepa, estaba en Sabana Grande. ¿Sigue estando allí? Sí, estaba en Sabana Grande y ahora está por la zona de Altamira. ¿Por la zona de...? Yo recuerdo estar en el año 90 y de verdad salía avergonzado del trato que se daba a las personas en Sabana Grande. Por eso cuando el gobierno de Canarias abrió su delegación en Caracas, entendía que iba a cambiar la situación, que se iba a atender a la gente de otra manera. Tuvimos alguna dificultad, pero yo creo que hoy se está atendiendo muy bien a la gente y afortunadamente, y lo digo también en honor de la realidad, España tiene en este momento un cónsul generoso, trabajador, que atiende a todo el mundo, que está implicado en las necesidades de la gente, y yo tengo que decir, por experiencia propia, que afortunadamente en estos momentos tenemos un gran cónsul en el Reino de España en Venezuela. ¿Dónde está ahora el consulado? En la zona de Altamira. En Altamira. Bueno, eso me la conozco menos. Chacao. Sí, vale, ahora sí. Y la embajada sigue estando totalmente separada, porque teníamos una embajada allí que era una maravilla. Sí, aparte de que el guardia civil que estaba al frente de la seguridad se haya metido con Coldo, pero ese ya lo destituyeron. Creo que ayer ya... Ahí también lo mismo ocurre con el embajador. Tenemos un embajador del gobierno de España en este momento en Venezuela, un embajador muy sensible, también muy vinculado a los centros canarios, y me imagino que también estará exactamente igual con los centros gallegos o con los centros asturianos, en definitiva con toda la inmigración española en Venezuela. Es un embajador muy sensible también, pues, participando en las actividades que hacen las fundaciones canarias, las asociaciones canarias, para recaudar fondos para un ancianato que está en Quíbore, o para un ancianato que tenemos en Las Nieves, en Cagua, digamos, ancianatos son residencias de mayores que tenemos allá en Venezuela, y ahí está participando activamente en actividades complementarias, actividades culturales, y con mucha sensibilidad el embajador de España. Mira, te voy a hacer una pregunta más. Es una suerte para los españoles en Venezuela en estos momentos, el embajador que tiene y el cónsul que tiene. Te voy a hacer una pregunta maliciosa. ¿Alguno de los dos es canario? No, ninguno de los dos. Pues, canario es en este momento el consejero laboral, es decir, todas las embajadas tienen también, España tiene un consejero laboral, y en este momento una persona conocida en Canarias, que fue hasta senador en representación de la Comunidad Autónoma, fue parlamentario, Julio Cruz, en este momento Gomero, es el consejero laboral de la Embajada de España en Caracas. Pero ya me dirás tú, consejero laboral, qué pinta en esta historia, ¿no? O sea, yo creo que el cónsul... Sí. Oye, José Luis, el cónsul, yo creo que debieras hacer un esfuerzo porque el cónsul fuera canario, digo yo, ¿no? Bueno, en su día tuvimos un embajador canario, Alberto de Armas, fue embajador en Venezuela. Hace unos años tuvimos un palmero como agregado cultural en la embajada, hoy es embajador agregado también en Roma, o estuvo de embajador también en un país africano como Morera. Hemos tenido alguna representación, y bueno, y generalmente los gobiernos eran sensibles, y sobre todo en Venezuela se solía poner un embajador canario. Es un tema muy complejo. Mira, la carrera diplomática se queja de esos nombramientos políticos, y entonces pues creo que es diplomático. Pero yo no te hablo ya de un embajador, vamos a ser magnánimos, ¿no? Un embajador, bueno, pues que el embajador me lo pongas de la procedencia de, yo qué sé, de Cuenca, pero oye, el cónsul
si debería ser canario, porque yo creo que lo que hay allí, bueno, también hay gallegos también hay bastantes, ¿no? Pero canario sí, canario es lo más importante allí. Pues yo no sé, lo conozco y les digo de verdad que es un gran cónsul y un cónsul sensible con los temas de Canarios. He tenido la oportunidad de conocerlo, de hablar con él y de conocer su sensibilidad y su asistencia cada vez que es convocado por cualquier entidad canaria en Venezuela, hace el esfuerzo para estar compartiendo con los canarios allá en Venezuela. Y como digo, pues tenemos también el consejero laboral, que al final es el que lleva... Pero ese no pinta nada, José Luis, ese no pinta nada. El consejero laboral lleva... perdón. ¿Cómo que no? El consejero laboral lleva todas las que son las reclamaciones, las solicitudes para las pensiones no contributivas, que son muy importantes en Venezuela, pensiones no contributivas del gobierno de España. A partir de tener esa pensión no contributiva se incorporan al programa de España en Salud en Venezuela, y también llega lo que llaman el programa 2, que son ayudas extraordinarias en situaciones de emergencia que se le puedan producir a cualquier canario, cualquier español en Venezuela, y eso lo lleva el consejero laboral de la embajada. Espera que me va a dar algo. ¿También les damos pensiones contributivas a quién? Bueno, hay el español que tiene más de 65 años y que no ha cotizado, tiene derecho a solicitar la pensión no contributiva. Ellos presentan las solicitudes, complementan los requisitos que se le establece el gobierno de España para la atribución de esa pensión, y hay personas en Venezuela que están recibiendo la pensión no contributiva de España. ¿Y cuánto es la pensión no contributiva, por curiosidad? ¿La sabes o no? Pues la verdad que es variable, Ah. Creo recordar que hay una de 600 euros cada 3 meses que se cobra el trimestre, hay otras hasta 1.200, y creo que hay, pero me parece que la mayor parte de la gente está en la pensión no contributiva, que son unos 600 euros durante 3 meses. No me hagan mucho caso porque es un tema que no conozco bien, porque es un tema que ya digo, depende del gobierno de España. Bueno, y entonces al final, ¿cuál es el campo que te dejan, en el que te dejan actuar, vamos a decirlo así? Porque si todo es el gobierno de España, el gobierno de España, el gobierno de España, el gobierno de España, bueno, y entonces en Canarias, ¿qué hacemos? ¿Allí a bailar el folclore y la Isa o qué? No, yo estuve esta semana, estuve el miércoles, estuve con la directora de Ciudadanía Española en el exterior, del Ministerio de Migraciones, hablando de muchas cosas, y creo que ella era consciente del esfuerzo que está haciendo Canarias en Venezuela, por ejemplo, en estos momentos. Canarias en este momento tiene 5.000 tarjetas de alimentación, son personas que nos las solicitan y que el gobierno de Canarias le otorga cada mes una cantidad de dinero en una tarjeta para que puedan comprar alimentos. Hay unas 3.000 tarjetas de sanitarias, es decir, para comprar medicinas, donde el gobierno de Canarias ingresa cada 2 meses una cantidad de dinero y estas personas pueden comprar sus medicinas. Tenemos como 7 centros o consultorios médicos distribuidos por otras entidades canarias, donde la gente puede ir a su consulta de medicina, digamos, de familia, a internista, en algunos casos pues también tenemos desde urólogos a temas de estómago, temas de ginecología. Después tenemos también otros 7 centros de día, donde las personas mayores que están solas en la casa van por la mañana, hacen actividades como un centro de día aquí en Canarias, comen y luego se regresan a sus casas. Existen 2 fundaciones que tienen 2 residencias de mayores. El oyente que nos llamó antes, si está oyendo, le va a dar un yello, porque yo es que ignoraba todo esto. O sea, y yo no sé de dónde sacamos tanto dinero, porque es que tenemos dinero para todo. Esto es una cosa increíble. O sea, la deuda pública ya no tiene fin. Pero, bueno, aquí a ver quién debe más, será, porque, oye, me está diciendo una serie de cosas que estoy aterrorizado ya, ¿sabes? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos también hacer un esfuerzo todavía mayor para atender las auténticas necesidades de nuestra gente. Hay que tener en cuenta lo que comentaba antes, es decir, en los años 50 salieron, y en los 49 y en el 48 salieron muchos barcos veleros desde La Palma y de otras islas
a Venezuela. Venezuela nos acogió a toda esa gente que estábamos en una situación de precariedad, y esa gente trabajó y envió bolívares de los que varían, los de antes del 82, a Canarias, y estas islas se desarrollaron muchas veces gracias a los bolívares que venían de Venezuela. Hoy las circunstancias han cambiado y mucha actividad que en este momento se ve en Venezuela es consecuencia del dinero que entra también, que es lo que ellos llaman las remesas, que es dinero que entra en este momento de España y sobre todo también de aquí de Canarias, que tienen no solo que la actividad que hacen los gobiernos, sino también las propias familias o personas que en este momento hay aquí en Canarias, muchos venezolanos que están trabajando en Canarias y que envían a sus familiares recursos económicos que les permiten pues solventar muchos problemas que en este momento tienen allá. Bueno, y pues entonces, ¿por qué en la consejería, y esto ya es una pregunta para terminar, no sé si me lo puedes decir un poco rápido, perdóname porque el tiempo es el tiempo, ¿no? ¿Por qué no hay una consejería de acción exterior y hay un viceconsejero? Que no es una cosa curiosa. Bueno, porque pues, en el organigrama del gobierno pues se ha entendido que la acción exterior forma parte directamente de lo que es la presidencia del gobierno, y esta viceconsejería, digamos, no tiene consejeros, sino que depende directamente de la presidencia del gobierno. Es un tema de organigrama, como puede ser la promoción exterior de Proesca, como pueden ser algunas otras políticas que dependen directamente de la presidencia, y su máximo o su responsable es un viceconsejero y unos directores generales que trabajan en ese departamento. Una pregunta malintencionada. ¿Y en Cataluña sucede lo mismo? O sea, ¿en Cataluña hay un viceconsejero o hay una consejería? Ya esto ya sabes que es por poner el dedo en la llaga. La verdad que no que lo sabe. hay diferentes circunstancias. Yo he estado en el Consejo de Ciudadanía Española en el exterior, y hay representantes que son directores generales, hay representantes que son viceconsejeros. En la mayor parte de los casos, esta viceconsejería o dirección general depende de una consejería del gobierno, y no como el caso de Canarias, que depende directamente del presidente. Estamos en este momento planteándonos desde el Estado una mesa de coordinación de estas políticas que las preside el ministro y que plantea que en los órganos ejecutivos estén los consejeros. En el caso de Canarias, pues como le planteo que el consejero no existe, sino que existe directamente del presidente, y por eso estamos pues planteando una singularidad a la hora de esa representación en el Consejo Territorial. Buenos días, muchas gracias por estar siempre ahí, por participar y por opinar. Y para tirarte un par de flores, yo tengo que decir que es uno de los pocos políticos que yo estoy orgulloso de conocer, y estoy orgulloso de que me represente, porque creo que eres de las personas poquitas que siguen siendo honradas. Buenos días, José Luis, gracias. Muchísimas gracias, y como siempre encantado de compartir este tipo de radio con ustedes. Feliz viernes para todos y un mejor fin de semana, y que me llegue la lluvia y tranquilo. Sí, que siga lloviendo, que el agüita, que la presa de Barlovento no se va a llegar. Bueno, no podemos meternos con la presa, porque entonces ya tenemos que coger la otra media hora, ¿sabes? No se puede llenar. No se puede es llenar. Difícil, está difícil. Cuando y si le preguntas a Carlos... No puede pasar de 4 millones de... si le preguntas a Carlos Soler, te dice que lo que te dice, que eso nada, eso no tiene también solución. tiene un programa interesante, sí, sin ninguna duda. Gracias, muchas gracias. Saludos para todos. No se me vayan, porque seguimos aquí, y ahora viene, vamos a ver quién viene, porque estoy medio alucinando. Capital Radio.